Bienvenidos a AFZ Profundo, el programa semanal en el que se analizan a profundidad temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad. AFZ Profundo. Hoy de nuevo es domingo. Y en domingo AFZ Profundo llega a sus hogares. Agradecidos de su recepción y de su teleaudiencia. Como habíamos dicho el domingo anterior, continuamos con esta presentación de un programa especial dedicado a discutir y analizar el racismo versus el nacionalismo y también el tema de la xenofobia. Estamos con Manuel Núñez, que nos acompaña desde Boston, en Massachusetts, el general José Miguel Soto Jiménez y el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Ya no contamos con la presencia de Juan Daniel Balcácer por compromisos previos, pero aquí nos ha dejado, y queremos que ustedes lo vean, a propósito de este tema, un ensayo que es sobre la independencia y la identidad nacional. ¿Me le pueden hacer un close-up a esto, por favor? Muy interesante, y a propósito de este tema que estamos tocando, también nos ha obsequiado un ejemplar del libro Enriquillo, Historia y Leyenda a cada uno de nosotros. Y este programa tiene la dicha de que el general Soto Jiménez, Manuel Núñez y Juan Daniel Balcácer nos han traído varias de sus obras. Estoy esperando la del primo Juan Miguel Castillo Pantaleón. Yo te la traje. Ah, bueno, sí. Ahí está, que eso es muy bueno. Así que aprovechen. Si me la alcanzan, por favor. Fue precisamente una obra que revista jurídico con muchísimo gusto. Gracias. Hace ya más de 10 años se publicó. Y es un ensayo sobre la nacionalidad dominicana. Ahora que Manuel, por cierto, Manuel, un obrador, me privilegió con su lectura. Qué bueno, qué bueno. Sí. Pues mire, muy interesante, y será en mi mesa de noche un libro de asidua lectura. Bueno, vamos a comenzar cuestionando al respecto a Manuel Núñez, un amigo y un hermano con el que compartimos ideales, sentimientos patrios y nacionales, y por qué no, la dominicanidad. Manuel, a través de la historia, usted como historiador, ¿cuál es su punto de vista, lo que usted quiere destacar sobre la relación dominico-haitiana, sobre la base del racismo que se ha querido endilgar a los dominicanos, y lo que es la actitud nacionalista desde sus orígenes como Estado, como nación, y antes de eso, como decía Juan Daniel Balcácer, Soto Jiménez y Juan Miguel Castillo Pantaleón, desde antes de constituirnos como república, como Estado, como nación, desde que comenzamos a llamarnos por el gentilicio de dominicanos. Vamos a escuchar a este gran historiador dominicano, Manuel Núñez, desde Boston, Massachusetts. Muchas gracias, muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes y de acompañarles en esta jornada después de una tremenda brega tecnológica, ¿no? O sea, que era mucho más simple que yo pensaba la conexión. Por favor, si puedes elevar el tono de voz para que se escuche mejor. Se oye bien ahora. Ahora sí. Sí. Decía que en el país, en gran medida, se ha impuesto un relato negativo, un relato que impusieron los historiadores tras la muerte de Trujillo. Ese relato es el hecho de crear una sensación, un sentimiento de culpabilidad entre los dominicanos. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Un sentimiento de culpabilidad entre los dominicanos, según el cual los dominicanos éramos antihaitianos, y en base a ese relato, que es un relato falso, porque evidentemente eso no tiene ningún tipo de asidero geopolítico, los países
que están en proximidad, ¿no? Todos los países que tienen fronteras comunes han tenido conflictos. Las hermandades, la hermandad de un país con otro exige una cierta lejanía. Fíjense ustedes que Colombia y Venezuela han tenido incluso conflictos que han estado a punto, a un tris de caer en la confrontación bélica. Lo mismo Perú y Ecuador, lo mismo Chile y Bolivia. De hecho, Bolivia en la guerra con Chile, en la guerra del Pacífico, perdió su acceso al mar y se convirtió en un estado enclavado. Lo mismo Paraguay y sus vecinos. Todos sus vecinos, Uruguay, Argentina y Brasil, intentaron aniquilar ese país, dejando apenas en la guerra con Paraguay apenas 200.000 hombres, ¿no? Allí en Paraguay. Y restándole gran proporciones de terreno. Evidentemente. Y luego hemos tenido las confrontaciones entre México y Estados Unidos. México perdió más de la mitad de su territorio debido a la expansión estadounidense, que comenzó comprando toda la Luisiana, se extendió y llegó a la otra costa, haciendo ley la doctrina del destino manifiesto. Y después, con la doctrina Paul, México terminó perdiendo Texas y toda la zona de Río Grande. Es decir, que la vecindad no ha sido nunca una situación de amistad entre los países. Pero aquí se han inventado un relato con el objetivo de humillar permanentemente a los dominicanos. Un relato sustentado incluso por historiadores dominicanos de que el pueblo dominicano es anti-haitiano. Ese relato, si ustedes observan digamos, el prontuario de tesis que hay en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, más de 300 tesis están dedicadas a ese relato, a la idea de que los dominicanos son anti-haitianos, y muchos historiadores repiten como una especie de evangelio el anti-haitianismo dominicano, y de hecho lo vemos en los propios libros de historia dominicanos, en lo que se hace subrayar el hecho de que los dominicanos son un pueblo anti-haitiano. Nadie ha pensado en el antidominicanismo de los haitianos. Nadie ha pensado en el antidominicanismo de aquellos que cruzan la frontera dominicana para degollar dominicanos. Nadie ha pensado en eso. Eso no le duele a nadie. Sin embargo, hay una insistencia en tratar de presentar la visión de que el dominicano es anti-haitiano, de que tiene una deuda psicológica, porque el objetivo no es que se cumpla el derecho internacional. El objetivo es humillar permanentemente, vencerla psicológicamente a la República Dominicana para tratar entonces de endilgarnos el problema. Cuando uno ve los reportajes internacionales, en todos ellos se insiste en el hecho de que hay un racismo dominicano, de que hay una culpabilidad dominicana. No, ellos no emigran a la República Dominicana, son los dominicanos malos que los traen. O sea, ellos son irresponsables de usar sus pies para llegar a un país que no es el de ellos. Una situación absolutamente insólita. O sea, hemos estado permanentemente a la defensiva porque no ha habido una desconstrucción, un desmonte del relato con el cual se ha querido humillar y vencer a la República Dominicana. Y eso, o sea, eventualmente, a nosotros nos parece una situación inaceptable. Yo creo que en la conformación de ambos países, la República Dominicana no ha sido, en modo alguno, un país racista. El propio fundador de la República, en una quintilla que escribió, hablaba de la unidad de los cobrizos, de los negros, de los mulatos, de los blancos. O sea, sin entrar en las disquisiciones de la raza. De hecho, cuando los haitianos plantean, tratando de dividir a los dominicanos, porque los haitianos siempre han querido dividir a los dominicanos, enfrentando a los mulatos y a los blancos, unos contra otros, con el objetivo de tratar de fundar una nación en base al color de la piel.
En el caso haitiano, ese ha sido el leitmotiv. La primera constitución haitiana, la constitución de 1805, subraya en su artículo 12 que ningún blanco podrá ser propietario en ese país. Por eso no hubo allí inversiones, por eso se expulsaron a los blancos, por eso prefirió Boyer pagar al rey Carlos X, pagarle dinero para evitar que los que eran de allí, que eran blancos, pudiesen volver nuevamente a su país. O sea, Boyer pagó la cantidad de dinero que pagó, no porque Francia lo obligara, sino porque él no quería que los blancos de allí, porque eran más haitianos que los propios haitianos, porque los haitianos eran africanos, en su mayoría, no habían nacido allí, pero habían blancos nacidos allí, criollos. Y que estaban primero. Y que llegaron primero, no, y trajeron a los negros, ¿sí? Esos llegaron primero. O sea, los negros no estaban ahí, los trajeron ellos. Entonces, en base a esa exclusión racial, o sea, Boyer prefirió pagarle al rey Carlos X en dinero para evitar que esos blancos fuesen a Saint-Domingue, y se quedaran fuera de allí, comprando su derecho a vivir en el territorio en base a esa indemnización. Indemnización que los haitianos ahora quieren, en su victimismo, usarla como mecanismo de chantaje hacia Francia. La indemnización fue para cumplir con algo que era una ignominia, que era privar a una parte de la población de ese país de las posibilidades de vivir en el territorio. Indemnización que fue pagada, como dice el historiador haitiano Mobran Alduan, desmontando los bosques dominicanos de la parte sur del país. Devastaron a la República Dominicana. Mobran Alduan cuenta las cantidades de madera que arrancó Boyer para pagar la independencia. Es decir, ellos nos quitaron nuestra independencia y nos obligaron a pagar la de ellos. Situación absolutamente paradójica y que los dominicanos, a menos que sean degenerados, no deberían agradecerle nunca a los haitianos. Porque hay gente que cree que debemos agradecerle a los haitianos el que nos hayan invadido. O sea, de hecho, las dos independencias, las de Haití y la de República Dominicana, responden a propósitos distintos. Mientras Haití se independiza de Francia para instalar un régimen de oprobio, es decir, para volver al antiguo régimen, instalando una monarquía, instalando un sucedáneo de la esclavitud, que era el trabajo obligatorio, o la llamada corvée. La República Dominicana se independiza para instalar el régimen de los tres poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, el régimen presidencialista de elección. Es decir, que nosotros... Y de la igualdad entre iguales. De la igualdad entre todos los dominicanos, sin pensar en una distinción por raza, como en el caso haitiano, donde había una especie de negrocentrismo central como mecanismo de adscripción al país. Y que desde ese momento Haití está involucionando porque volvió a lo que se conocía como el ancien régime. Así es, Haití, en lugar de hacer una revolución, lo que hizo fue una contrarrevolución. Lo que pasa es que muchos de nuestros historiadores no han entendido el gesto haitiano porque han creído, o sea, una especie de interpretación absolutamente maniquea de que hay un blanco malo y un negro bueno, ¿no? No se olvidaron que el hombre es el mismo hombre en todas partes del mundo. Es decir, en África había esclavitud. La esclavitud no la inventaron los blancos lo que hicieron fue utilizar un mecanismo de producción que existía en África e implantarlo en América. Por modo alguno, ellos son responsables de la esclavitud primaria de los africanos, que era la esclavitud de los negros sobre los negros, y después la esclavitud ya transatlántica, cuando los mismos negros comenzaron a vender negros para consumir alcohol, para comprar pólvora y para tener poder en África. ¿De qué manera, don Manuel, se distorsiona la historia y llegan algunos malos dominicanos, mal llamados historiadores y traidores a la patria, a avalar y a promover ese tipo
de versiones históricas divorciadas totalmente de la realidad. Yo creo que ahí, en el caso de muchos autores dominicanos, hubo una historiografía dominicana antinacional que estaba ligada a un propósito de desconocer nuestra propia independencia. En esa tarea han colaborado historiadores, algunos incluso se han introducido en la Dirección General de Currículum del Ministerio de Educación, y son estos los que hicieron posible la denuncia que yo hice hace años de que se había puesto a los niños dominicanos a colorear la bandera haitiana en clase de cuarto de primaria. Una barbaridad, porque era una forma de tratar de torcer la conciencia nacional, y para nosotros era una barbaridad, porque la historia es la forma de crearle un pasado al pueblo dominicano. La historia dominicana es el modo de reconciliar a los dominicanos con su continuidad histórica. Y nosotros, que somos un país que corremos el riesgo que ningún país del mundo corre, porque ningún país del mundo tiene las premuras que tiene la República Dominicana, mientras Colombia, Venezuela o Chile están a miles de millas náuticas del país del cual se independizaron. Nosotros estamos apenas a metros, ¿no?, del territorio del cual nos independizamos, y al mismo tiempo tenemos que mantener, pues tenemos con ellos una frontera intrainsular. O sea que la República Dominicana, lo que conocemos como tal, es un equilibrio de las poblaciones, un equilibrio de las culturas, un equilibrio de las economías. Si se rompe ese equilibrio, se desvanece el gesto inicial, que fue el gesto del fundador de la República, Juan Pablo Duarte. O sea, para nosotros conservar el sentido de nuestra independencia, debemos siempre tener la historia presente, enseñarla, promoverla y venerarla. Y venerar ese gesto, el gesto de independencia, porque es el gesto que ha fundado al pueblo dominicano como tal, y al mismo tiempo el que lo diferencia radicalmente con el desastre del país vecino. En este momento, yo quiero traer a colación de nuevo un propósito que nos hicimos el general Soto Jiménez, el general Guzmán Fermín, Juan Manuel Castillo Pantaleón y Manuel Núñez. A ver si lo concretizamos, de trasladarnos hasta la frontera, a nosotros hacer un programa desde allá. Sería y palpar por nosotros mismos cuál es la situación que hay en el momento actual. Sería magnífico. Yo hace unas semanas estuve en la frontera conduciendo un grupo de estudiantes del Diplomado de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, acompañando al coronel Cepeda y a mi general Cuervo de Sangles en esa operación, y recorrimos todo lo que son las obras. Nos pareció una observación somera de que en el punto de Manzanillo, es decir, en la frontera que está en Montecristo, donde está el Borne 1, el Borne 1 está en la desembocadura del río Tajabón, que desemboca en el Atlántico. Ahí prácticamente no hay ninguna posta, ahí no hay muro previsto, y es una zona altamente vulnerable. Muy porosa. No, ahí no es porosa, ahí es cruzar haitiano por ahí libremente. No, absolutamente vulnerable, porque en labores de campaña política con el presidente Balaguer y con el presidente Fernández. Sino ahí no hay ningún tipo de cuidado, porque antes había una especie de parapeto, de muro de vegetal que tenían los haitianos del otro lado, y no se veía el pueblo. Por ahora el pueblo se ve, y se ve visiblemente cuando los haitianos cruzan el Masacre hacia Manzanillo, donde no hay ni siquiera una posta permanente, una custodia permanente. Había antes 2 guardias, ya no lo hay, y eso nos pareció que era una vulnerabilidad. Sin embargo, y hay una modalidad, Manuel, a través de la cual ellos se transportan y cruzan ahora, que es el motoconcho. El motoconcho. Hay múltiples modalidades. Hay múltiples modalidades. Yo pienso que hay una situación extremadamente tensa, y que el país está jugándose en estos momentos su continuidad como nación independiente, porque allí están operando más de 30 ONG tratando de traer niños
de traer embarazadas, de traer ilegales, de tratar de ver si se produce un incidente para acusar a la República Dominicana. Y hay una situación de doble rasero. Cuando muere un haitiano, por las razones que fuere, la República Dominicana se ve en muchos casos incluso compelida a dar un comunicado de la Cancillería, como ocurrió cuando murió el haitianito, el pobre diablo que mataron en Santiago, que lo mataron otros haitianos, ¿no? El limpiabotas, que a su vez el limpiabotas había matado a una señora dominicana porque en su casa encontraron los objetos robados a una señora asesinada en Santiago. Eso provocó toda una situación de turbiedad internacional. Se trató de culpabilizar a la República Dominicana. Incluso uno de los personajes más pugnaces en aquellas acusaciones llegó a escribir en un tuit que ese haitianito era un muerto de los nacionalistas, que había sido la prédica de los nacionalistas la que había matado a ese haitianito. Sin embargo, y eso provocó todo lo que provocó, sin embargo, posteriormente hemos visto que los haitianos entran a República Dominicana y asesinan en un día a 3 personas, como ocurrió con el hacendado Soto Corniel y 2 más, y eso no provoca ningún tipo de indignación semejante. Precisamente de un tío de nuestro hermano y amigo, el general José Miguel Soto Jiménez. Exacto, sí. Y eso entonces no provoca de la comunidad internacional ni de esta potencia ninguna reacción. Ni los dominicanos tampoco, porque aquí hay canales de televisión y comunicadores que si se le topa un haitiano con el pétalo de una rosa, comienzan a aullar como fieras. Sin embargo, cuando muere un dominicano, quieren acallar y silenciar la situación cuando deberían ser los dominicanos los primeros defensores de sus connacionales. Estos son traidores a la patria, esos. Por más comunicadores que digan llamarse. Al servicio de intereses foráneos, de la potencia que nos quieren imponer una solución al problema haitiano en nuestro territorio. Y al servicio de la destrucción del país, porque hay toda una campaña con las miras a destruir a la nación dominicana, a desconstruir la nacionalidad, a desconstruir la familia, a desconstruir todo lo que es nuestro Estado de Derecho, y eso hay que evitar. Yo quiero escuchar de Soto, de Castillo Pantaleón y de usted, ¿cuál es la opinión al respecto de un tratado que supuestamente, o supuestamente no, es real? Primero firmó Danilo Medina y después se ha estado discutiendo en el actual gobierno para establecer aquí campos de refugiados y para que venga una avalancha de haitianos aquí y que sean recibidos y mantenidos con los derechos y los privilegios de que no disfrutan los dominicanos. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos para tratar este tema. AFZ Profundo regresa en breve con Soto Jiménez, Castillo Pantaleón y Manuel Núñez. En breve regresamos. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES.
Regresamos de nuevo. AFZ Profundo. Hoy tratando un tema de actualidad que trasciende el tiempo, porque se mantiene vigente durante los últimos 150, 200 años en el país. Racismo versus nacionalidad, versus nacionalismo. Y también tocando el tema de la xenofobia, como la describe Wikipedia, que es una actitud de rechazo hacia lo extranjero, hacia lo que no es autóctono. Vamos a escuchar al mayor general Soto Jiménez para hablarnos al respecto de los orígenes de lo que es este tratado y de qué manera eso ha repercutido. Bueno, mira, lo más interesante es que tú te referiste y dijiste las vertientes de la especulación del acuerdo. Yo lo que te voy a hablar es, por experiencia propia, de que esa intención, yo le voy a llamar la intención, de los campos de refugiados, es bastante antigua. Data de cuando yo era coronel director de operaciones de las Fuerzas Armadas. Eso quiere decir que la propuesta era anterior. ¿Y de qué año estamos hablando? Realmente, ¿De qué año estamos hablando? Escúchame, realmente, yo no puedo hablarte de acuerdo. Y cuando hablo de intención, te estoy diciendo pero que... yo le insisto, ¿en qué año es eso? Escúchame, te voy a decir ahora. Anterior a eso, anterior a lo que te voy a contar y cómo yo intervine en eso. Estamos hablando del año 88, 89. Yo quiero decir que mi intervención es anterior, o sea, del país es anterior a lo que yo te estoy diciendo. Realmente, no te estoy hablando del año 89, corrección, te estoy hablando del año 94. Del año 94, porque el año 94 es un año que hay que analizar. Pasaron muchas cosas ahí sobre el mismo tema, y pasó el embargo también del combustible, etc. Yo lo que te digo es que cuando yo llegué a la dirección de operaciones de las Fuerzas Armadas como coronel, entonces encontré un famoso plan, que era el plan Éxodo. Éxodo. El plan Éxodo estaba ahí, o sea que es anterior a eso. Ese plan Éxodo lo que partía, y esa es la labor de las direcciones de operaciones, es hacer cuantos planes, se hacen tantos planes cuanto hipótesis de conflicto haya, ¿verdad? Y entonces a mí me ocurrió que había que renovar, actualizar la palabra, todos los planes. Cuando yo encontré este plan, me di cuenta, no es que se iba a hacer, es que estaba hecho ahí como plan, no ejecutando, porque eso se ejecuta cuando viene esa hipótesis de una avalancha haitiana, etcétera, por la desestabilización que ha habido siempre en Haití. Resulta que me di cuenta cuando lo examinamos, yo como director de operaciones y una serie de oficiales que estaban ahí, que me voy a dar bajo licencia, que estaban ahí en el Estado Mayor de esa época de citar. Ahí estaba Pared Pérez, ¿verdad? Ahí estaba también González Ramírez, Miguel Ángel Almirante, y estaba también el general piloto Marichal, Máximo Morel Marichal. Se me escapa, quizás se me puede escapar otro nombre. Entonces nos dedicamos a revisar todos los planes y encontramos eso, que al examinarlo nos dimos cuenta que era nocivo al interés nacional del que hablaba Castillo Pantaleón, era nocivo al interés nacional, desde el punto de vista de la defensa y seguridad. Porque cuando se habla de esos campos de concentración, campos de refugiados, que el plan Éxodo proponía 5 a lo largo de toda la frontera, ¿verdad? Entonces inmediatamente empezamos a buscar las raíces de eso, y ahí encontramos una organización que se llama el ACNUR. Entonces no había que ser un gran estratega para darse cuenta simplemente que campo de refugiados. El ACNUR es una organización de las Naciones Unidas para los refugiados. Bueno, entonces, previo a la consulta del mando, y hay que decirlo, siendo presidente
el doctor Balaguer, que ya se había opuesto a esa posibilidad. Se había opuesto a esa posibilidad. Entonces nos fue fácil a nosotros, a la cual siempre tuvo hacer un nuevo plan. Y ese plan, que está en vigencia todavía, es el plan Gavión, ¿verdad? Del plan Éxodo, que presupone un éxodo de migrantes ilegales para meterlo en una que se podían convertir esos campos de refugiados en zonas, entre comillas, liberadas, en espacios donde se diluye la soberanía dominicana. Entonces se hizo el plan Gavión, que es simplemente... El éxodo en alusión a eso que significa, y el Gavión sería el muro. El éxodo era, ¿verdad?, manejar la posible avalancha, exactamente, para llevarlo a 5 puntos de refugiados, 5 campos de refugiados, ¿verdad? Pero ahí lo que nosotros nos alarmó ahí, que con la intervención de esos mismos organismos internacionales que están mediando hoy, y con eso quiero hacer la excepción, señores, de que ese acuerdo, que tú llamas acuerdo, yo te estoy hablando, esa intención es vieja. Bueno, pero vamos a oír que Castillo hable por qué es un acuerdo. Sí, bueno, el acuerdo, yo no voy a discutir del acuerdo, por eso nadie mejor que Castillo, Pantaleón, para hablar de eso, pero yo quiero citar algo. Yo le hago una pregunta a usted. Sí. ¿Pudo incidir ese rechazo del presidente Balaguer a la actitud tan radical que hubo en el 94 por parte de esos gobiernos de Estados Unidos, Francia, Canadá, al recortar las elecciones? A eso me voy a referir. ¿Cómo no? Bueno, yo estuve entonces, luego de eso fui designado, a mí me tocó lidiar con todo ese aspecto de la frontera, etcétera, del 94 al 96. Ahora bien, después, y esto quiero decirlo, es interesante, siendo yo agregado militar en Washington, nos invitaron a una conferencia que iba a dar un señor que se llama William Berry. La Universidad de Defensa hoy se llama William Berry. Ese señor fue el ministro de Defensa y tuvo un gran papel. Y nosotros fui invitado y el embajador del dominicano. Y fuimos a la Universidad de Defensa. Entonces, ¿cuál era el tema? ¿Cuál era el tema de la conferencia? Era una especie de celebración de los 10 años de éxitos del plan Reagan para la cuenca del Caribe. Entonces, después que él explicitó una serie de razones que no voy a decir aquí, finalmente, percatado o no de que nosotros estábamos ahí, porque era un auditorio muy amplio, entonces de un momento a otro, dice él, bueno, solamente encontramos 2 grandes errores en el plan Reagan. El primero, no se dotó el plan Reagan de una estructura de defensa y seguridad. Y la segunda es que nosotros pensamos, ojo en esto, que la República Dominicana podía asimilar 2 millones de haitianos. Y nos damos hoy cuenta, estamos hablando del año del 98, nos damos hoy cuenta que definitivamente la República Dominicana no tiene estructura para así. ¿Por qué yo te cuento esto? Porque, como decía Lord Halifax, uno de los creadores de la Escuela Diplomática Mundial, él decía que Inglaterra no tenía ni amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Entonces, yo lo que te estoy señalando es que ese parecía ser un interés permanente. Déjame decirte que eso en mí tuvo un impacto tremendo en la individualidad. ¿Por qué? Porque yo te confieso aquí, lo he dicho en varias ocasiones, yo pensaba que eso era una locura del doctor Balaguer, lo de la fusión en ese momento. Pero ya, a partir de que este señor está diciendo realmente eso, no había que dudar de ninguna manera. Por eso te digo que hay que ver la antigüedad, Pantaleón, de esa intención. Estamos hablando... Yo estoy hablando de eso de William Berry, fue en el 98. El asunto de lo que te conté de mi actuación como director de operaciones. Del éxodo y del Gavión. Eso fue en el 94. Ahora, y te repito, es anterior. ¿Es cuánto? Vamos a escuchar
al respecto de lo que nos ha dicho Soto y que él no reconoce o no tiene el conocimiento de que existe ese pacto, que para mí hay un velo muy grande frente a ese pacto, porque yo no lo he visto físicamente, pero Juan Miguel Castillo sí me dijo que lo vio y que lo leyó y que existe. Yo quiero escucharlo a usted, por favor, licenciado. Sí, bueno, vamos primero a establecer algunas premisas que son ciertas. República Dominicana suscribió y ratificó una cantidad de instrumentos de derecho internacional humanitario, entre ellos el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos, para los derechos sociales y culturales, y la Convención Americana de Derechos Humanos, y también como parte de ese bloque de tratados sobre derecho internacional humanitario, la suscripción y ratificación de los pactos de protección a los refugiados. Todo eso fue hecho en el contexto de finales del régimen de los 12 años del presidente Balaguer, como una manera, en cierta, como quizá una parte de una estrategia de potabilizar su vocación a la continuidad para las elecciones del año 1978. Por eso, el año crucial para la ratificación de todos estos convenios fue el año 1977. Gobernaba a la sazón el presidente Jimmy Carter, el Partido Demócrata, y existía la visión norteamericana de promover regímenes cada vez más democráticos, más abiertos, más liberales. Y el presidente Balaguer, precisamente en ese contexto, Jimmy Carter había sido electo en el año 1976, pues el régimen intentaba con esto, en cierta forma, pues despejar un poco la imagen que tenía de ser un gobierno que, aunque democrático, porque era el fruto de elecciones, pues tenía un corte autoritario. Lo que pasó en el año 1978 es de todos conocido. Pero el país, a partir de entonces, reconoce este instrumento del derecho internacional humanitario. Estos pactos para la protección de los refugiados es una figura que crea el derecho internacional humanitario producto de las grandes conflagraciones en la Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, que producto de estas confrontaciones bélicas generaron desplazamientos de contingentes masivos de población civil que se veían obligados a abandonar los territorios en donde estos nacionales no tenían garantizada la protección de sus vidas y de su integridad física. Abandonaban, por lo tanto, sus naciones, su territorio, fuera de su voluntad, sencillamente amenazados por las situaciones de confrontación bélica. Por lo tanto, el refugiado es una figura de protección humanitaria. En la aplicación de esta normativa, la República Dominicana dictó una normativa administrativa que crea una comisión interinstitucional para la evaluación de los casos de solicitudes de refugio, es decir, aquella que hace una persona que al llegar al territorio dominicano dice que está solicitando ser tratada de acuerdo a esta convención porque tiene riesgo de su vida y de su integridad. Y obviamente lo primero que hace esta comisión para el análisis de cada caso en particular es evaluar si ciertamente esta persona califica dentro de la figura del refugiado. Hay unos plazos para la solicitud y evaluación de esto. Esto depende fundamentalmente del Ministerio de Interior y Policía y de la Cancillería Dominicana. Es una comisión interinstitucional. Obviamente los casos de los refugiados políticos o de las personas que solicitan asilo político son distintos, porque en este caso la otra figura del derecho internacional humanitario, que es la del asilo político, tiene un matiz distinto porque ahí obviamente el componente de persecución política es el matiz que diferencia el refugiado del asilado. Y los instrumentos de derecho internacional, los tratados que lo conceptúan, son distintos. Entonces, ¿qué pasa? El detalle con la figura del refugiado es que los países que han suscrito esas convenciones, entre las obligaciones que asumen está el del no retorno,
que se utiliza en la convención con un término que es francés, no refoulement, refoulement se escribe. Es decir, que la persona una vez ingresada y admitida como refugiada, tú no la puedes repatriar. Y estás obligado a garantizarle el acceso a una cantidad de derechos. Derecho al trabajo, derecho a la educación, bueno, la protección. El Estado Dominicano asume con respecto al refugiado la protección que no asume en relación con sus propios nacionales, una obligación activa. Entonces, obviamente en la situación de Haití, que es un Estado fallido que genera una migración masiva, la utilización o instrumentalización de esa herramienta del derecho internacional humanitario se presta para el endoso de toda una población que huye de un Estado fallido, que son realmente migrantes económicos, que nadie quiere en su país, es una población que está necesitada de muchos servicios sociales para endosársela a la República Dominicana. Ese es el caballo de Troya que desde el punto de vista del derecho humanitario se utiliza. Entonces, sobre esa base, en el año 2018 fue elaborado un plan de contingencia para el manejo de flujo masivo migratorio financiado por el Departamento de Estado del gobierno norteamericano, en el que participaron distintas instituciones del Estado Dominicano, encabezadas y coordinadas por el Instituto Nacional de Migración, dirigido por el Ministerio de Interior y Policía, pero en el que participaron otros ministerios, incluyendo el de Defensa. Y elaboraron un plan de contingencia que se iba a activar, atención, incluso distorsionando otras herramientas, como es la ley sobre el manejo de situaciones de emergencia, la que crea el Consejo de Emergencia, que se activa con los ciclones y los huracanes y otros desastres naturales, para incluso derivar el manejo de cualquier crisis migratorio al margen de aquellas entidades que de acuerdo al Estado, a la estructura jurídica del Estado Dominicano son las que manejan el tema migratorio. Pasa incluso el Ministerio de Interior a ser un ente y el Ministerio de Defensa absolutamente decorativo, y plantea una nueva versión de lo que nos dice José Miguel Soto Jiménez del antiguo Plan Éxodo, con la creación también de campos de refugiados en al menos uno en cada provincia, pero al menos uno, es decir, con más de uno. Provincia fronteriza. Sí, de hasta 90,000 personas. Este documento que fue ubicado, denunciado, para que la población la conociese, fue incluso lo demandamos un grupo de ciudadanos en nulidad. Todavía es la fecha que el Tribunal Superior Administrativo, un ejercicio supino de irresponsabilidad, no ha fallado esa demanda. Pero yo insisto en preguntar, ¿se firmó? El documento existe. ¿Lo firmó el presidente Danilo Medina? No, el documento es una orden, es un documento, un acto administrativo que fue publicado en cada una de sus páginas con la indicación de que es de uso oficial. No pudo el Estado Dominicano, ninguno de sus organismos, cuando se hizo la demanda, demostrar que el documento no existía. Muy por el contrario, tampoco se demostró que existía algún documento que lo desautorizase. La existencia material del documento existe. Hay otro documento adicional que reposa aún pendiente de su paso de aprobación previo del control constitucional de los tratados por el Tribunal Constitucional, que es el acuerdo de prechequeo migratorio que beneficia los aeropuertos de Punta Cana, con un importantísimo grupo empresarial tras él. Bueno, que ese tiene acuerdo una lo que coletilla. plantea es que tú haces todos los procedimientos Sí. que haces de entrada a Estados Sí. Unidos en territorio, En territorio dominicano. dominicano. Sí, pero sin despecho de que puedan hacerse otros controles posteriores. O sea, realmente es una ficción. No importa que hagan el prechequeo, lo pueden hacer también en territorio norteamericano al mismo pasajero. Ese no es el detalle. El detalle es que como uno de los anexos que implica expresamente su aprobación está el de permitir que la República Dominicana se convierta en estado de refugio, de manera que Estados Unidos de Norteamérica, el manejo y procesamiento de cualquier solicitud de refugio de un extranjero en su territorio pueda ser procesado en la República Dominicana. Es decir, la admisión de ese tratado implica que la República Dominicana se convierta en el zafacón del procesamiento de toda la solicitud de
refugio Yo le hago una pregunta en territorio norteamericano. O sea, que lo deporten para acá para procesarlo. muy concreta, licenciado Castillo Pantaleón. Ese tratado, o supuesto tratado, porque ahora veo que es un documento, ¿debería tener la aprobación del Congreso Nacional o no? Sí, primero tiene que pasar por la criba, el del control preventivo de la constitucionalidad de los tratados que descansa en las atribuciones del Tribunal Constitucional. Eso tiene años ahí. Y es obvio que el Tribunal Constitucional no ha dado una decisión por los grandes intereses que se mueven alrededor de eso, que no solamente fueron políticos en su momento, sino empresariales, con un grupo económico claramente identificable detrás y una pugna empresarial que hay entre otros grupos que pretenden también hacerse aprobar permisos para otros aeropuertos. ¿Tiene que ir al Congreso o no? Eventualmente. Otra pregunta. A su modo de entender o dentro de su conocimiento, ¿cuál ha sido la actitud del actual gobierno frente a ese documento? Frente al primero de los documentos, el del plan de contingencia, fue el de, por declaración presidencial, no reconocer su existencia. Pero obviamente hay un principio de continuidad del Estado que, más allá de la vocación responsable del primer mandatario, del presidente Abinader, cuestión esta que se lo hemos dicho en su cara, se lo reconocemos y nos da tranquilidad que él lo diga. Obviamente, por un principio de continuidad del Estado, el documento existe. Entonces, Recuerdo siempre que existió eso el ustedes lo miedo. discutieron en una reunión con Pellegrini y un grupo que Muy concreto. Como tú dices, concretamente, yo te digo, ocho personas. Sí, bueno, pero son las Ocho personas que yo personas. estoy diciendo. 8 personas, pero el señor Castillo Pantaleón le demostró al jefe de Estado documentalmente que, Claro que el documento existía. existe. Sí. Y luego el segundo riesgo es el otro convenio que sigue ahí durmiendo en una gaveta del Tribunal Constitucional, y es necesario que esas jurisdicciones, tanto el Tribunal Superior Administrativo con respecto a la demanda en nulidad que se le hizo a ese plan de contingencia, como el Tribunal Constitucional en relación con el control preventivo de ese tratado internacional del acuerdo de prechequeo migratorio que tiene ese anexo que es muy riesgoso para la República Dominicana, ambas entidades jurisdiccionales se pronuncian en la defensa de los mejores intereses del Estado dominicano. Hemos llegado al final de esta segunda parte del programa AFZ Profundo, racismo versus nacionalismo, pero queremos darle 2 minutos a Manuel para que opine a este respecto del último tramo del programa. Es casi imposible en 2 minutos de resumir tantas cosas. Mira, yo creo lo siguiente. En la República Dominicana ha sido víctima de manejos internacionales, de extranjeros que siempre se creen más listos que los demás, y han producido esa irrupción, esa suplantación de la soberanía nacional. La más reciente fue la producida en el 98, cuando el señor Flavio Darío Espinal hizo entrar a la Corte Interamericana con derechos en nuestros asuntos internos y produjo a seguidas de esa introducción, que no pasó por el Congreso, que no fue ratificada por el TC, produjo 3 condenas internacionales de la República Dominicana: el caso Yanni Bosicó, de la niña Yanni Bosicó, el caso Nadeye Dorsemá y el caso Tiden Méndez. Yo pienso que en el caso específico de los campos de refugiados, de los 18 campos de refugiados, se ha querido meter un poco la baza, porque si ellos logran crear un campo de refugiados, ya se convierte en una especie de derecho adquirido, como ha ocurrido con la Corte Interamericana, que a pesar de que el TC ha desconocido que la legalidad de un tratado que suplanta la soberanía nacional en términos jurídicos, porque no ha sido refrendado por el Congreso Nacional, que es la sede de nuestra soberanía, pues ellos continúan invocando derechos jurídicos en la República Dominicana y tratando de responsabilizar a la República Dominicana de los problemas de personas que acusan al país ante un tribunal internacional sin haber pasado previamente por una corte interna de la República Dominicana, tratándonos peor que a una dictadura, habiendo nosotros sido incluidos democráticamente en esos supuestos tratados internacionales. Yo pienso que en el caso nuestro lo que se está buscando es
abrir la brecha. Si se abre la brecha, van a crear en la República Dominicana una fracturación del territorio, tal como ha ocurrido con el Líbano. O sea, una libanización. En el Líbano, los campos de refugiados palestinos son áreas desnacionalizadas de Palestina, del Líbano, lo cual evidentemente ha terminado debilitando y desvaneciendo la soberanía de ese país. Bueno, hemos llegado al final del programa y queremos llamar la atención de los amigos televidentes sobre esta situación, sobre el peligro que pende sobre nuestro territorio y la nacionalidad dominicana de llegarse a materializar estos supuestos acuerdos o de que el Tribunal Constitucional decida aprobarlo, al igual que el administrativo, o rechazarlo. De todas maneras, ya el licenciado Juan Miguel Castillo Pantaleón nos ha ratificado que tienen que ir al Congreso Nacional. De manera que ahí tenemos un muro de contención para esos intereses malsanos en detrimento de la nacionalidad dominicana y de nuestro territorio. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, Manuel, desde Boston, Massachusetts. Gracias. Muchas gracias a mi amigo y hermano José Miguel Soto Jiménez y al pariente Juan Miguel Castillo Pantaleón. Espero que este programa haya sido del interés de ustedes en sus hogares y que de generar el interés y la necesidad de que sostengamos un nuevo programa, estamos dispuestos a hacerlo. Y reitero que vamos a retomar el tema de nuestra visita a la frontera. Con Así ellos, es, espero. así será. Así Con será. Dios delante. Espero estar Muchísimas presente. gracias y hasta el próximo domingo. AFZ Profundo a través de los canales 24 y 69 y 45 y 1045 de BIS TV. Muchas gracias.